Reciba un cordial y caluroso saludo. Le habla Ángela Fernández, líder en seguridad y salud en el trabajo para Droxy Colombia. El día de hoy vamos a hablar de la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral, Resolución 0312 del 2019, estándar número 2. Normatividad vigente. ¿Qué normatividad nos habla de la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral? El decreto 780 del 2016, la resolución 0312 del 2019 y el decreto 768 del 2022. ¿Por qué afiliarse al Sistema de Seguridad Social Integral? La resolución 0312 del 2019, en su ítem número 2, nos está hablando de la afiliación al Sistema de Seguridad Social. En los criterios nos están diciendo que las empresas de menos de 10 trabajadores clasificadas en el riesgo 1, 2 o 3 deben estar afiliadas a el Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales de acuerdo con la normatividad vigente. Esto también nos está indicando que va a haber una verificación del cumplimiento y nos está diciendo que el modo de verificación va a ser solicitando el documento soporte de afiliación y del pago correspondiente. Casi siempre que nos están hablando del cumplimiento de una normativa nos estamos preguntando si este cumplimiento va ligado a algo obligatorio. Entonces, el decreto 780 del 2016 en su título 4 en el artículo 2.1.4.1 me está diciendo que afiliado al régimen contributivo, pertenecen al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud los trabajadores independientes, los rentistas, los propietarios de las empresas y en general, escúchese bien, en general todas las personas residentes en el país que no tengan vínculo contractual y reglamentario con algún empleador y cuyos ingresos mensuales sean iguales o superiores a un salario mínimo mensual legal vigente. Esto es súper importante tenerlo muy en cuenta. La normativa, este artículo nos está diciendo exactamente que si nosotros en nuestro establecimiento tenemos un ingreso mensual igual o superior a un salario mínimo legal vigente, es de obligatorio cumplimiento que estemos afiliados al régimen contributivo. ¿Pero qué es el régimen contributivo? Entonces, el régimen contributivo es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos y las familias al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Cuando tal vinculación se hace a través del pago de una cotización individual y familiar o un aporte económico previo financiado directamente por el afiliado o en concurrencia entre este y su empleador. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el régimen contributivo del que nos está hablando el artículo anterior es que nosotros tenemos que hacer un aporte monetario para poder pertenecer a este grupo. Afiliación al régimen contributivo. Se deben afiliar en el régimen contributivo las personas que tienen una vinculación laboral, es decir, con una capacidad de pago, como los trabajadores formales e independientes, los pensionados y sus familias. ¿De qué manera puedo yo realizar estos pagos? ¿Cómo puedo hacer yo esta afiliación? Pues uno de los métodos es la planilla pila, que es una ventanilla virtual que permite el pago integrado de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y para fiscales, en la cual los aportantes reportan la información para cada uno de los subsistemas en los que el cotizante está obligado a aportar, que son los anteriores mencionados, que son salud, pensión y administradora de riesgos laborales. ¿Qué es un régimen subsidiado? Digamos que en Colombia existen dos modalidades, que es el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Ya tenemos supremamente claro cuál es el régimen contributivo. Ahora vamos a tener en cuenta por qué no podemos estar nosotros en este régimen subsidiado, porque la normativa simplemente es clara y nos está diciendo a qué grupo deberíamos pertenecer. El artículo 242 de la Ley 1955 del 2019 señaló que son beneficiarios del régimen subsidiado, muy claro,
son beneficiarios del régimen subsidiado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud las personas sin capacidad de pago para asumir el valor total de la cotización que les permite la afiliación al régimen contributivo y que en consecuencia la población clasificada como pobre o vulnerable de acuerdo con el sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales SISBEN recibirán un subsidio pleno y no deberán contribuir. Pero para esto, como lo indica la norma claramente, debe haber como tal un estudio que me diga que sí, que yo pertenezco a esta clasificación como pobre o vulnerable de acuerdo con esa encuesta que me realiza a mí el SISBEN y que me va a dar obviamente esta clasificación como población pobre o vulnerable. Obviamente pues digamos que esa clasificación va ligada a un listado que se encuentra en esta normativa, que es el que ustedes están viendo, en la que nos está hablando de exactamente cuál es el responsable como tal de cada una de estas poblaciones especiales, que son niños y adolescentes o jóvenes en proceso administrativo para el restablecimiento de sus derechos, o sea, los niños que van al ICBF, adolescentes en conflicto o a cargo del ICBF, personas madres comunitarias o madres sustitutas, población infantil vulnerable, adultos mayores, migrantes, población habitante de calle o población privada de la libertad. Digamos que el listado censal para uno poder pertenecer a este régimen subsidiado es muy claro en cómo es que se van a clasificar estas personas. Tiene uno que pertenecer a alguno de estos grupos antes mencionados. Ahora vamos a hablar de la administradora de riesgos laborales, ARL. Las administradoras de riesgos laborales, o más conocidas como ARL, son entidades aseguradoras de vida que desarrollan sus actividades con los seguros laborales, es decir, son aseguradoras que cubren todo tipo de labor. Esto hay que tenerlo muy claro, obviamente esto se maneja por unos niveles. Entonces, las administradoras de riesgos laborales, en el momento de la vinculación de una empresa a una ARL, estará asignada una tarifa de acuerdo con la actividad principal de la empresa y con la exposición a los factores de riesgo. Como se los hemos hablado en otras capacitaciones, es muy importante tener en cuenta pues el tipo de labor que realizamos para así mismo saber cuál es el factor de riesgo con el que debemos nosotros cumplir. Para ello se han determinado 5 clases de riesgos para las diversas actividades económicas, las cuales están contempladas en el decreto 768 del 2022. Si una empresa tiene más de un centro de trabajo, podrá ser clasificada para diferentes clases de riesgos, siempre que las instalaciones locativas, las actividades y la exposición a factores de riesgos sean diferentes. Aquí vemos la tabla de clasificación. Entonces nos dice que para clase de riesgo 1, que digamos que resumidamente las actividades que tendría que tener el riesgo 1 serían financieras, trabajos de oficina, administrativos o centros educativos o restaurantes. En el riesgo 2 están algunos procesos de manufactureros como fabricación de tapetes, tejidos, confecciones y flores artificiales, o en almacenes. Para el riesgo 3, algunos procesos manufactureros como la fabricación de agujas, alcoholes y artículos en cuero. Para el riesgo 4 serían procesos manufactureros como fabricantes de aceites, de cervezas, vidrios, procesos de galvanización, transporte y servicio. Y para el riesgo 5, pues nos habla como de las areneras, del manejo de asbesto, los bomberos, el manejo de explosivos, construcción y explotación petrolera. También nos dice cuál es la tarifa que debemos cancelar de acuerdo a cada uno de los riesgos. Entonces, en el clase de riesgo 1, la tarifa a cancelar sería el 0.5. En el riesgo 2, la base de ese porcentaje es el mínimo. En el riesgo 2 sería el 1.4, el 3 sería el 2.4, en el 4 sería el 4.3 y en el riesgo 5 sería el 6.9. Esto es necesario tenerlo en cuenta porque de acuerdo al riesgo asimismo va a aumentar
el pago que yo debo realizar de acuerdo a esta normativa. Ahora vamos a hablar de la última y no menos importante, que es la administradora de fondos de pensiones, AFP, que nos dice que son sociedades anónimas que tienen por objetivo administrar un fondo de pensiones y otorgar a sus afiliados las prestaciones que establece la ley. Se financian a través del cobro de comisiones a sus afiliados y podrán aumentar los ahorros de estos mediante inversiones. También obviamente hay una tabla de porcentajes en la que nos dice que que si nosotros vamos a pagar pensión, obviamente tiene que haber un porcentaje. Entonces dice que debo pagar el 16%. Si yo soy un independiente o tengo mi empresa propia, tengo que pagar el 16% de acuerdo, esto en base al salario mínimo legal vigente. Por favor, recuerden que la afiliación al sistema integral es por normativa, que si estamos obligados a pertenecer a este grupo, así es, estamos obligados. Exactamente eso es lo que nos dice la norma. Por favor, recuerden preparar y prevenir en lugar de reparar y arrepentirse. Recuerde que el no cumplimiento de los estándares mínimos le va a acarrear multas severas que va a imponer el ente de control. Es un gusto llevarles más información. Nos vemos en una próxima entrega. Recuerde que le habló Ángela Fernández. Si tiene alguna duda sobre el tema, por favor, comuníquese conmigo al 310-302-9434.